Bueno, hace 8 años llegué a Asturias y bueno, yo vengo de Sevilla y luego pasé un tiempo en Finlandia, así que cuando llegué a mi casa en Langreo, ya para mí eso eran montañas y solo estaban a 700 metros. Así que cuando empecé a ir un poquito más en alta montaña, pues bueno, pues me enamoré y, y empecé a pensar en trabajar en montañas. Así que aquí voy a hablar un poquito de eso, pues de montañas, de conservación en biodiversidad y de gorrión alpino. Y lo que quería era un poco explicaros la idea que pensé para intentar establecer una serie de trabajos relacionados con la conservación de biodiversidad y cómo intentar comprender un poco mejor cuáles eran los efectos del cambio climático en ambientes alpinos. Las montañas. Bueno, las montañas son lugares únicos, en particular porque presentan una alta diversidad climática no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Y además están caracterizadas por tener una combinación de parámetros físicos y todo ello hace que sean lugares donde ocurre una alta tasa de especiación y se permite la coexistencia y persistencia de especies con trayectorias evolutivas muy diferentes. Es por eso que se dice que las montañas son cunas o refugios de biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? Bueno, pues es la vida en la Tierra, ¿verdad? Es la diversidad entre las especies, dentro de las especies y de los ecosistemas de los que forman parte. Si miramos por un momento un campo de trigo y lo comparamos con un bosque forestal, o si comparamos una laguna intermareal con un arrecife de coral, ¿por qué diríamos que el campo de trigo es menos biodiverso que un arrecife de coral? Bueno, la primera diferencia es el número de especies. En el campo de trigo solo tenemos trigo y en el arrecife de coral o en el bosque tropical tenemos muchas especies. Además, otro aspecto es que si nos ponemos a caminar por el campo de trigo, solo vemos trigo, mientras que si caminamos por un bosque tropical vamos a ver que hay un reemplazo de especies. Vale, pues estas dos medidas, el cambio en la riqueza de especies en el tiempo, que es lo que se conoce como diversidad alfa, o el cambio de especies en el espacio, que es lo que se conoce como diversidad beta, son las medidas que han sido más utilizadas para cuantificar la biodiversidad. Recientemente están cambiando las cosas y ya no solamente se habla de riqueza de especies, se hablan de otras formas de medir la biodiversidad. En el 2000, hace pocos años, en el 2010 creo que fue, se creó la Convención Internacional de la Biodiversidad y los objetivos de esta convención eran bastante claros. Bueno, era estudiar cuáles eran las causas subyacentes a la pérdida de biodiversidad para reducir las presiones sobre la misma y mejorar su estado. Esto tenía beneficios para todos, no solamente para los ecosistemas, sino también para nosotros, y se establecieron una serie de medidas para implementar y cumplir estos objetivos. Dentro de las necesidades para cumplir estos objetivos, lo que se necesitaba era información. Información que fuese comprensible, adecuada, científicamente rigurosa, estandarizada, relevante, global y representativa. Bueno, casi imposible. Y por eso se empezaron a pensar en medidas de cuantificar la biodiversidad de una forma diferente a exclusivamente la riqueza de especies. Y aquí se establecieron lo que se conocen ahora mismo como las variables esenciales de la biodiversidad. Y esto es muy interesante porque ya no solamente importa qué especies están, sino que se mira la biodiversidad a diferentes niveles, desde el individuo, las poblaciones, las especies, las comunidades y los ecosistemas. ¿Por qué es importante cuantificar la diversidad a nivel individual? Es lo que llamamos diversidad genética. Sabemos que
es el componente básico. La diversidad genética es lo que le permite a los individuos adaptarse a nuevos cambios en las condiciones ambientales. Además que cuando hay una gran diversidad genética se favorece la riqueza de las especies, lo que hablábamos antes de diversidad alfa y diversidad beta. A nivel de poblaciones, bueno, pues eso, no solamente importa quién está, sino en qué cantidad está. ¿Y por qué? Porque la cantidad, el número de individuos de cada población, lo que se conoce como dinámica de poblaciones, es el cambio en el tamaño de la población que depende de las condiciones ambientales. Y este efecto de las variaciones en las condiciones ambientales en el número de individuos es muy importante en las poblaciones pequeñas, que están sujetas a diferentes fuentes de estocasticidad ambiental, genética, demográfica. En resumen, cuando las poblaciones son pequeñas, tienen una mayor probabilidad de extinguirse. Si se extinguen estas poblaciones, se pierde biodiversidad. Y por último, quería hablaros de otra fuente importante de biodiversidad, de medir la biodiversidad, que es la diversidad funcional. Y aquí lo que os he puesto es un ejemplo de dos comunidades de plantas que las dos tienen el mismo número de especies, que era lo que antes se consideraba como riqueza de especies para medir biodiversidad, pero mirar, las dos comunidades son diferentes en cuanto a las características que tienen las especies. Y vemos que esta comunidad es mucho más diversa que esta otra comunidad. Esto, la longitud de las raíces, las hojas, las semillas, son todos rasgos que afectan en la supervivencia y en la reproducción y es lo que se llaman como rasgos funcionales. Cuanto mayor es la biodiversidad, más sano y más resistentes son los ecosistemas. Pero bueno, independientemente de cómo se mida la biodiversidad, lo que sí que creo que todos tenemos claro es que la diversidad es siempre buena. Y esto que hoy parece como una frase bastante obvia, fue este valor intrínseco de la biodiversidad, fue el postulado más importante en la década de los 80 en la biología de la conservación. Personas importantes dentro de este campo, como Myers, Herrich y Wilson, codificaron en múltiples libros, sin dejar duda alguna de si la biodiversidad es buena. Entre los beneficios de la biodiversidad están su valor utilitario, y es que la biodiversidad desempeña un papel muy importante en todas las funciones de los ecosistemas. Pues en las funciones de hábitat, en las funciones regulatorias de los gases y clima, en las funciones productoras y en las culturales. Todas estas funciones nos las podemos encontrar en las montañas. Y volvemos aquí de nuevo a que las montañas eran únicas. En las montañas nos podemos encontrar funciones de los ecosistemas, sobre todo en la regulación del clima, funciones regulatorias, producción de energía, producción de masa, que son exclusivas de estos lugares. Es una evidencia que estamos asistiendo a una pérdida de biodiversidad y tenemos que sentirnos responsables como causa principal de la misma. Factores como pérdida y fragmentación de hábitat, contaminación, sobreexplotación, cambio climático y presencia de especies invasoras, todas ellas están llevando a una pérdida de biodiversidad. Y todas estas causas, por supuesto, están llevando a diferentes escenarios que todos somos presentes, como la extinción de especies y cambios en la estructura, en el número, y no solamente en el número, sino en la distribución de las especies. Y estos escenarios lo podemos encontrar de forma muy marcada en los ambientes alpinos. Bueno, no sé, aquí hay innumerables efectos del cambio climático que están teniendo en las montañas, pero para mencionar algunos, seguro que todos somos conscientes de que cada vez los inviernos son más templados, pero llegan semanas muy frías, con muchísima cantidad de nieve. Como la temperatura vuelve a subir muy pronto, en general hay más riesgo de avalancha. Y bueno, podemos ir mencionando uno a uno. Me imagino que todos somos más o menos conscientes de las cosas que están ocurriendo en alta montaña como consecuencia del cambio climático.
Entonces, esto era un poco mi preocupación pues, de lo que estaba ocurriendo y por eso empecé a pensar en desarrollar un poco una línea de investigación centrada en estos aspectos. ¿Cómo pensé en llevar a cabo estos estudios? Bueno, pues esto fue la idea inicial. Esto es invierno. No quería representar un bosque boreal, quería representar el invierno. Y bueno, si intentamos definir qué es el invierno, cómo es el invierno, seguro todos vamos a decir que el invierno es frío, que no hay mucha comida y que además los días son cortos y las noches son bastante largas. Y creo que muy pocos de los que estamos aquí diríamos, si nos preguntasen cómo es el invierno, diríamos que en el invierno hay vida. Pero en el invierno hay vida y los organismos han desarrollado una serie de estrategias para poder sobrevivir frente a estas condiciones extremas que existen durante el invierno. Bueno, seguro todos conocemos la migración. Los individuos realizan movimientos entre diferentes áreas, las áreas de reproducción y las áreas de invernada, buscando las condiciones óptimas. Otros individuos prefieren permanecer en un estado casi latente, es lo que se llama como hibernación. Y otros desarrollan cambios fisiológicos que le confieren una serie de resistencia para sobrevivir las condiciones extremas durante el invierno. Pues mirar, todos estos mecanismos en realidad están regidos por diferentes procesos relacionados con la ecología y la evolución. Y si ponemos de forma paralela cuáles son las respuestas que estamos observando que las especies tienen frente al cambio climático, vemos que hay especies que están cambiando su distribución. Cuando debido a los cambios en las condiciones climáticas, las condiciones no son adecuadas, se mueven a otras zonas. También están ocurriendo cambios en la fenología. ¿Qué significa? El cambio climático está cambiando el reloj de la naturaleza, cuando las cosas pasan, cuando las plantas florecen, cuando los pájaros migran, cuando los insectos eclosionan. Y por otro lado tenemos cambios en la fisiología. Estos tres ejes son los tres tipos de respuestas frente al cambio climático. Y yo creo que existe un alto paralelismo en la respuesta que tienen las especies frente a las condiciones extremas durante el invierno. Así que empecé a pensar que si a lo mejor estudiaba la ecología de las especies durante el invierno, me podría dar más información sobre cómo las especies estaban respondiendo al cambio climático en ambientes de montaña. ¿Cuál era el protagonista de estos estudios? Bueno, pues el gorrión alpino. El gorrión alpino es un paseriforme estrictamente de alta montaña. Este es su rango de distribución, se distribuye desde los Balcanes hasta los Alpes, pues ocupando Austria, Italia, Francia. Hay una población en los Apeninos y una muy pequeñita en Córcega. Y aquí en la cordillera cantábrica está en Pirineos y en Cantabria. Y aquí en Cantabria es donde empecé a trabajar, en particular en una población muy particular, muy pequeñita, es la que se localiza más al suroeste del rango de distribución de esta especie, está en Ubiñas. Supongo que todo el mundo aquí sabrá dónde está, ¿no? Es el límite entre Asturias y León. Pues, vale, ahí es donde trabajo y ahora quería contaros, en base a esta estructura de estudiar aspectos de la ecología del invierno de este pajarito, ver cómo hemos intentado aportar algunos conocimientos sobre las respuestas de estas especies al cambio climático. En primer lugar, quería hablaros de respuestas a nivel de fisiología. Y aquí me centré en dos características. Por un lado, en los colores y por otro lado, en la morfología. Bueno, también sí he presentado algunas figuras un poco más estadísticas, pero voy a intentar explicarlas de forma que se pueda, sin tener que ir al detalle, ¿vale? A ver, esto que hablo de la morfología y el color, en realidad son dos reglas muy generales de la ecología, son lo que se llaman como reglas ecotípicas. Y dicen que los animales son de mayor tamaño si viven en sitios fríos
o son más oscuros si viven en sitios calurosos. Bueno, tiene diferentes explicaciones, en general relacionadas con la conservación de la energía y también con la fotoprotección, respuestas inmunológicas y al estrés. Hay algunos trabajos que están poniendo en evidencia que el cambio climático están cambiando estas reglas ecotípicas. Esto es importante porque el tamaño y el color de los animales tienen un efecto, una influencia en la supervivencia y en la capacidad para reproducirse y, por tanto, indirectamente está relacionado con la dinámica de las poblaciones, ¿vale? ¿Qué hice? Bueno, para estudiar esto no vale, ojalá, pero se necesitan series temporales muy largas. Entonces, en lugar de trabajar con datos de campo, lo que hice fue ir a museos y trabajé no solamente con el gorrión alpino como subespecie Montifringilla nivalis nivalis, sino con todo el género Montifringilla y también el Pyrgelauda. Pues esta es la distribución de todos estos, es lo que se conocen como comúnmente como snow finches, ¿vale? Todos ellos son muy parecidos en cuanto a, o sea, visualmente son muy parecidos. De hecho, muchos de ellos son subespecies. Por ejemplo, el que tenemos aquí es el Nivalis nivalis y el que tenemos en el Cáucaso es Nivalis alpicola. Son exactamente iguales, son subespecies. Los colores de este mapa indican los cambios en la temperatura en este periodo de tiempo, ¿vale? De 1850 a 1950. Cuanto más naranja, más ha aumentado la temperatura. Así que veis que en la zona del Cáucaso, por ejemplo, ha aumentado más que en otras zonas. Vale, estos ejemplares están en museos y casi todos proceden de expediciones que hizo el nieto de... ¿quién era este hombre? Se me ha olvidado. Bueno, ¿quién era? Napoleón, el nieto de Napoleón. Estaba loco por las expediciones y además su mujer le encantaban guardar las cosas, las colecciones. Así que por suerte que conservaron todas estas especies. Es una locura, pero bueno, no hay mal que por bien que no venga. Bueno, pues estos gorriones lo que hicimos fue medir el tamaño y además medimos el color. Y eso lo hicimos con un aparato que se llama espectrofotómetro. Y nada, una vez que teníamos las medidas, pues hicimos simples correlaciones para ver eso. Esto es el color, esto es el tamaño, que lo que hice fue medir la longitud del tarso, y esto es el año. Y veis que efectivamente parece ser que los gorriones están disminuyendo de tamaño y están aumentando de color. Y esto está relacionado con el clima. Esto es clima. Aquí tenemos temperatura y aquí tenemos precipitación. Lo que está pasando efectivamente es que con los cambios de temperatura, con los aumentos de temperatura y la disminución de precipitación, los individuos se están volviendo más pequeños, ¿vale? Y están siendo más oscuros, con las consecuencias para la reproducción y la supervivencia que eso pueda conllevar. El siguiente aspecto en el que siempre he estado muy interesada es en la migración. La migración es movimiento, ¿vale? ¿Por qué es importante estudiar el movimiento de los animales? Bueno, primero porque es un importante rasgo de vida, pero además porque, mirar, los animales, para realizar casi cualquier actividad, necesitan moverse. Ese movimiento está afectado por diferentes factores. Factores internos, es decir, el tamaño del animal, el sexo, la edad, y factores ambientales, tanto sociales como más relacionados con el hábitat. Todos estos factores hacen que los individuos se muevan de una determinada forma. Y esa determinada forma en que se mueven los individuos se traduce en tiempo. Imaginaros, por ejemplo, que un animal tiene que moverse para cazar. Si se mueve de una forma no óptima, va a necesitar más tiempo para cazar. Si necesita más tiempo para cazar, va a tener menos tiempo para reproducirse y además eso va a afectar en la reproducción. Estoy hablando de reproducción y supervivencia, que son parámetros relacionados con la dinámica de poblaciones. Así que, estudiando el movimiento, podemos podemos unir dos sistemas de organización, el individuo con las poblaciones. Dentro de los movimientos están
las migraciones. Son movimientos estacionales entre áreas de reproducción invernada, a través del cual los animales buscan las condiciones óptimas. Y como cualquier tipo de movimiento, pues está afectado por diferentes factores. Estos factores hacen que hayan diferentes estrategias y lo interesante para las migraciones es que podemos observar diferencias a nivel de especie, pero también diferencias a nivel de poblaciones. Esto seguro que lo habéis escuchado un montón de veces, es lo que se conoce como migración parcial y es cuando no todos los individuos y no siempre se mueven. Por ejemplo, en el caso de las cigüeñas, habéis visto que muchas veces en un determinado sitio se quedan las cigüeñas, no se van todas, ¿no? Lo que están haciendo es tener una migración parcial. Independientemente de si es a nivel de especie o a nivel de población, cuando hay diferencias en las estrategias de migración, de nuevo vamos a tener que tienen efectos en la supervivencia y en la reproducción. Por tanto, otra vez estamos a nivel de las poblaciones. Es muy difícil tener datos de movimiento de no solamente el gorrión, sino de cualquier ave alpina. De hecho, no se conoce casi nada. Se dice que los gorriones son animales nomádicos, hay quien habla de animales erráticos, pero realmente no se tienen datos. Son pocos los animales que han sido anillados y recuperados y todavía la tecnología no nos permite recoger informaciones eficientes para saber qué tipo de estrategias tienen estos animales. Así que lo que hicimos fue utilizar un método indirecto para ver la probabilidad de que estos animales realmente estuviesen migrando entre poblaciones. Y este método consiste en el estudio de isótopos de hidrógeno que se acumulan, están en el agua y se acumulan en las plumas de los animales a través de la dieta. Lo interesante de estos isótopos es que, mirar, sigue un gradiente altitudinal y en las zonas más altas hay menos concentración. ¿Qué hicimos? Bueno, pues tanto en reproducción como en invierno fuimos a diferentes poblaciones, en los Alpes suizos, en los Apeninos, en Pirineos y aquí en la Cantábrica, y tomamos muestras de plumas. El primer paso, ver si efectivamente habían diferencias y mirar esto, que es Alpes suizos, que es la que está más alta, efectivamente tiene menos concentración de isótopo de hidrógeno, mucho menor que en la Cantábrica, en Pirineos y en Apeninos, pero en invierno, que es este bloque gris, mientras que en Suiza se mantienen las mismas concentraciones, tanto en la Cantábrica como en el Pirineo disminuyen mucho. Y esto nos podría estar indicando que son individuos que proceden de otras poblaciones. De hecho, cuando asignamos probabilidades de origen a los gorriones que capturábamos en la Cantábrica durante el invierno, vimos que con una alta probabilidad podían estar perteneciendo a individuos reproductores de Suiza. ¿Vale? Es un método indirecto, pero es una primera evidencia de que podría ser que gorriones que están reproduciéndose en Suiza, también en Francia, Alpes franceses, Alpes austríacos, en invierno vienen a las poblaciones de Pirineos y a las poblaciones de la Cantábrica. Bueno, además hicimos, siempre pensando en el efecto del cambio climático sobre este tipo de respuestas, migración, lo que hicimos fue coger como proxy de esta probabilidad de que los individuos capturados en el invierno procediesen de Suiza. Hicimos una simple relación y miramos si la probabilidad de captura de los individuos en Pirineos durante el invierno era mayor o menor en función de las condiciones en el invierno en Suiza. Y vemos que cuando en Suiza hace mucho frío, en Pirineos se capturan muchos gorriones en invierno. Y cuando en Suiza los inviernos son templados, en invierno en Pirineos no hay gorriones. ¿Vale? Así que algo está pasando. No sabríamos todavía decir exactamente qué y cómo, pero algo está pasando. Bueno, claro, por supuesto, si con el cambio climático lo que estamos observando son inviernos más templados y esto disminuye la probabilidad de que haya migración de individuos entre zonas, pues al final estamos de nuevo teniendo efectos sobre la estructura y además muy importante esta parte, el rescate de poblaciones aisladas, sobre todo
el caso de la cordillera cantábrica, que parece ser la población más aislada dentro de todo el rango de distribución de esta especie. Pero bueno, además de utilizar estos métodos indirectos, yo soy muy cabezona y quiero intentar buscar información directa de los movimientos. Esto es la antena de los data loggers que estoy utilizando. Estoy capturando gorriones en reproducción y también en el invierno. Les estoy marcando con data loggers. Estos data loggers al día de hoy es lo único que puedo colocar, porque tú puedes colocar en función del tamaño del animal. Entonces, está bien porque nos dan informaciones, pero son complicadas de recoger. Primero, porque si ya es difícil capturar gorriones, más difícil es recapturar gorriones. Y para obtener la información del data logger tienes que recapturar el animal para descargarte la información. Pero bueno, algo estamos teniendo y aquí os pongo un mapita como ejemplo. Estos son los movimientos de dos machos que están criando en la misma zona de reproducción. Esto es, seguro que algunos de aquí conocen, en la mesa, ¿vale? Y mirar, en invierno, primero, no se van. O sea, antes estaba diciendo que los gorriones que cogía en invierno a lo mejor proceden de Suiza, pero los nuestros no se van de momento a ningún sitio, se quedan siempre muy cerca. Esto es la zona de El Negrón, ¿vale? El Robledo de Caldas. Estos son 5 kilómetros, no son más. Y además, una cosa muy interesante es que se mueven juntos. Los gorriones, en invierno, también seguro que lo habéis visto muchas veces, los que os gusta ir en montaña, hacen esto, se mueven en grupo. Esto es un sitio de Pirineos, es donde están trampeando en Pirineos. Tienen un comportamiento gregario. Y este ha sido el otro punto en el que estaba interesada, y es en estudiar esta dinámica de grupos. ¿Por qué se agrupan los animales? Bueno, por un lado para evitar la predación, en el caso del gorrión no es uno de los problemas que tiene, claramente, pero también les ayuda a encontrar recursos tróficos, ¿vale? Que en invierno y en alta montaña son difíciles de encontrar. Pero estar en grupo también tiene desventajas. Por un lado, aumenta el riesgo de enfermedades y aumentan mucho los niveles de competición. Así que el estar en grupo, el tamaño de grupo, no es una cosa constante, sino que es dinámica. Y esto fue lo que intenté, en lo que me centré. A ver, aquí os he puesto una gráfica para contaros cómo es la fenología del gorrión en cuanto a su comportamiento grupal. Esto es reproducción. Mayo, junio, más o menos, los individuos están en pareja y cuando los pollos salen del nido, muy pocos días después, o sea, bueno, al principio tú puedes observar familias, se mueven en grupos de familiares, pues ves 5 gorriones, 4, 5, que se van agrupando a otros pequeños grupos familiares, ya empiezas a ver 10, 15 individuos y se siguen agrupando hasta que llega el invierno y te encuentras estos bandos gigantes de, por lo menos antiguamente, centenares de individuos. Este tamaño de grupo, mirar, en esta gráfica aquí tenemos temperatura. Esto es muy frío y esto es más caliente. Y precipitación. Y este es el tamaño de grupo. Los gorriones que están en grupos muy grandes se encuentran en sitios muy fríos y con alta precipitación, que como es invierno es nieve. Así que efectivamente es una respuesta que tienen los individuos para poder sobrevivir a condiciones extremas durante el invierno. ¿Qué está pasando? Que están cambiando en función del cambio climático. Esta gráfica es un poco complicada, pero fijaros solamente aquí. Aquí el tamaño de grupo disminuye cuando la temperatura aumenta y la precipitación aumenta, pero como la temperatura es alta, aquí la precipitación es en forma de agua, no es nieve. También está cambiando la fenología, cuando los individuos se agrupan y cuando los individuos se desagrupan. Y lo que está pasando es que está cambiando el periodo de cuando los individuos están en grupo. Si cambia el periodo cuando los individuos están en grupo, está cambiando el momento de la reproducción. Y aquí entramos en un montón de consecuencias que pueden tener de asincronías con los recursos tróficos, en particular con los insectos. Bueno, estos son pequeñas evidencias
para mostraros cómo a través del estudio de la ecología del invierno, que sea a nivel de la fisiología del movimiento o de dinámicas de grupos, podemos intentar entender un poco más cómo las especies están respondiendo al cambio climático a diferentes niveles y, por supuesto, consecuencias en pérdidas de biodiversidad en alta montaña. Bueno, quería dar las gracias. En primer lugar, por eso la he separado a Chiara Bettega, que trabajó conmigo durante todo este proyecto y hizo su tesis en el contexto de este proyecto, y por supuesto a todos los que han sufrido eso, ellos lo saben. Tenía un vídeo que hizo un chico que vino con nosotros al campo, para que vieseis un poco cómo se trabaja en invierno y para que vieseis un poco las oviñas. No sé si se escucha. Bueno, en realidad la música no es importante, es música solamente, así que podéis ver el vídeo y ya está. A lo mejor puedo contar un poco. Eso es Robledo de Caldas, que encontramos una cabañita que utilizan los pastores en verano y la dejan abierta como refugio en invierno. Y la suerte de que encontramos ahí gorriones, así que podíamos trabajar, porque podíamos trampear y hacer todo el trabajo dentro de la cabaña. Así que nada, utilizamos redes japonesas, que bueno, lo interesante de estas redes es que son blancas, así que son casi transparentes con la nieve. Y nada, pues estamos cogiendo diferentes muestras, medimos, anillamos y cogemos sangre prácticamente para sexar y para estudiar la genética. Y a volar. Pues si tenéis alguna pregunta.